Hola, buen día, Rosy. Mira, el tema es así, te mandé esa aplicación, si no, preguntarle a Nora después, ella te capaz que te da una mano. Resulta que no tenés cargada la quit en la FIP, ¿sí? Si bien ya sabemos cuál es tu quit, que empieza en 27 y termina en 0, con tu número de documento en el medio, no está cargado en la FIP, perdón. Entonces tenés que ingresar a esta aplicación que te mandé y cargarla, ¿sí? Son unos pasitos como fue la clave fiscal, igual. Bueno, nos vemos, un besito. Alcira, tenés el audio prendido, por si no sabías. Perdón. Hola, Hola, profe. Hola, profe. Buen día. Hola, buen día. ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a esperar que se activen todos. Bueno, bueno, novedades. Bueno, esto ya más o menos algo les adelanté, que la facultad estaba pidiendo que volvamos, aunque sea algunas clases presenciales. Yo planteé, la doctora Rotonda, por eso enseguida dijo que iba a dar ella esta clase este sábado pasado, porque se confundió, por ella había visto, pero se equivocó, era en sucesiones, que tenía que dar clases este sábado, por eso este, me avisó este sábado de clase, y yo, pero yo no, y después nos dimos cuenta que era en sucesiones, así que no le tocaba. La clase que viene, así que me dijo que el sábado que viene les iba a dar ella toda como una parte general de las acciones de filiación.
que es el tema que yo iba a dar el día lunes 25. Entonces, igual vamos a ver, si ella me confirma que el sábado va a dar el tema, después vemos si hacemos la clase del lunes o no, o aclaramos alguna duda. Pero igualmente yo les voy a estar confirmando, porque la clase de ella es presencial. Si vamos a ver si la va a dar o no. Con el resto de las clases, yo les digo la verdad, cuando empezaron ustedes a preguntar las dificultades que tenían cada uno, a mí me parece no tiene sentido volver del todo a la presencialidad por un mes que quedan de clases, hacerlos viajar a los que no están, me parece una locura. Igualmente, si la facultad exige que algunas clases se den, daremos la clase presencial para los que estén acá en Mar del Plata que puedan ir, e igualmente yo les voy a habilitar alguna clase grabada del cuatrimestre pasado, ¿sí? Para que tengan los que no pueden viajar, para que tengan por lo menos explicado el tema, ¿sí? Así que tranquilos, porque no es que se van a quedar sin el tema, sin ver el tema se les va a dar también subiéndoles una clase grabada. Si llegara a ser necesario que vayamos sí o sí a alguna presencial. Vamos a ver qué nos dicen. Hasta ahora lo que nos habían dicho era eso, que sea alguna clase dar presencial. Así que vamos a ver. Las otras comisiones del plan viejo arrancan esta semana, no, la semana que viene, con alguna que otra clase presencial. Tal vez nosotros tengamos, no esta semana, pero la otra, tal vez que hacer lo mismo. Así que yo les voy a ir avisando, pero quédense tranquilos que el tema que se dé presencial, también se va a subir una clase grabada para que tengan los que no puedan asistir, ¿sí? Y por lo menos este año ya terminarlo de esta manera, porque si no es muy complicado. Bien. ¿Qué les iba a otra cosa a comentar? ¿Algo de esto alguien que tiene alguna pregunta en relación a esto? Bien. No, profe, estoy bien. Bien. Otra cosa, a ver, esperen un cachito, que hoy en la clase tuve que dar, ¿ves? No me habilitan como anfitrión, entonces estamos en un problema porque no puedo compartir el PowerPoint. Voy a llamar, porque hoy mandé un mensaje a alguien de la facultad y ni lo vieron, así que voy a ver si puedo ya llamar. Profe, disculpe. ¿Eh? Disculpe, una pregunta. Si te escucho muy bajito porque no me anda, no sé, anda re mal. Ah. ¿Ya tomó asistencia? Porque yo entré unos minutitos tarde. No. Ah, bueno, perfecto. Voy a ver si me puedo comunicar con el BEDEL para que me habiliten. Recién que di la clase de sucesiones me pasó lo mismo, pero ahí era un power cortito, pero con ustedes tengo uno largo, necesito que me habiliten. Profe, ahí le mando un mensaje en el grupo a Alan Tarruel, que es el Dale, del vos centro de mandale algo, estudiantes. yo me trato de comunicar a Bedelía. Bueno. Hola, Isaac. ¿Qué tal? Soy Cristina Casals. Porque estoy en la clase virtual de familia y no me han habilitado como anfitriona, por lo tanto no puedo compartir pantalla. Ay, buenísimo, Isaac, gracias. Hasta luego. Ya está. Ya me dijo que ya entra y me habilita. Bien, les comento entonces. Otra, con algunas modificaciones en relación al cronograma. Miren que yo voy a mirarlo. No lo vean. Este miércoles, ¿sí? El miércoles que viene, ustedes les figuraba análisis de jurisprudencia triple filiación. Bueno, esa clase con el doctor Lastra la van a tener el día viernes. Y el miércoles va a dar la doctora Sinagra hoy vamos a ver determinación de la filiación natural. Isabel va a dar el miércoles
determinación de la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida, pero lo va a dar el día miércoles, ¿sí? Eso es un cambio, un enroque de clases. Lo que va a dar Gustavo, el análisis de jurisprudencia, que vengan, estén presentes, porque vamos a preguntar triple filiación, así que está bueno que hagan este análisis de la jurisprudencia. Eso va a ser el día viernes, y el miércoles va a dar Isabel. Eso esta semana. Esa primera modificación del cronograma. La segunda modificación tiene que ver con el miércoles 27 de octubre, la clase que dice doctor Lastra va a dar ese tema, lo va a dar la doctora Sinagra, porque el doctor Lastra no puede venir, no puede asistir, venir ni asistir, no puede dar la clase. Así que el miércoles 27 y viernes 29, las dos clases la da la doctora Sinagra. Y con respecto al 25, vemos, de acuerdo a si la titular va a dar la clase el sábado o no. Sigue siendo hospedador Secretaría Académica, con lo cual, bárbaro, pero yo no me puedo... ya sabía que algo también me quedaba. Con respecto al parcial de esta segunda parte, nosotros el parcial, por el cronograma, que vuelvo a decir lo mismo que dije para el primer parcial, nosotros habíamos consultado en la facultad, pasa que después nos cambiaron la fecha. El segundo parcial, la fecha está prevista para el 1 de diciembre. Y el recuperatorio el 10 de diciembre. Yo lo que hice fue, me tomé la molestia de averiguar, ahora yo soy hospedadora, bien. Yo me tomé la molestia de fijarme las materias que generalmente cursan ustedes en paralelo con familia, que es sociedades y procesal penal. Con lo cual, procesal penal, por lo que vi, tienen el 4 de octubre y sociedades creo que tienen el 10. Con lo cual, para el 1 de octubre no habría ningún inconveniente, nada que se les superponga para poder hacer el parcial el 1 de octubre. Y el recuperatorio lo vamos a correr al 13, ¿sí? El 13 de octubre sería el recuperatorio. El primero, con lo cual tienen un montón de días ahí. Profe, disculpe, de diciembre. ¿Cómo? Disculpe, 1 de diciembre, de octubre ya pasó. Sí, tenés razón. 1 de diciembre sería el parcial, ya quedaríamos con esa fecha. ¿Por qué? Porque nosotros las clases las terminamos el 20 y algo. Porque, a ver, esperen que tenemos, ahora que tengo el cronograma. Ven, nosotros las clases, que acá va a haber otra modificación del cronograma, porque ven que la clase está del viernes 26 de noviembre, las clases van a terminar el 24. El 24 de noviembre, el doctor Lastra da la ley de violencia familiar y también la ley de género, la que estaba prevista para la doctora Sinagra, la va a dar, los dos temas los va a dar Lastra el 24 de noviembre. Con lo cual, del 24 de noviembre al 1 de diciembre ya tienen un montón de días para poder estudiar, ¿sí? Si nosotros poníamos la fecha del parcial 13 de diciembre, como puso la facultad en el calendario que largaron después, son un montón de días y no podemos seguir metiéndoles más clases prácticas y más análisis de fallos cuando los hemos hecho y está eso cubierto. Y me parecía demasiado. Yo por eso me fijé a ver las materias que ustedes que cursan a la vez, y cuando vi que no sé si se superponía, bueno, pero no se superponen, por lo tanto no hay ningún, para mí me parece que no hay ningún impedimento para el miércoles 1 de diciembre tomar parcial. Y el que se va a recuperatorio, acá dice 10, pero en vez del 10 lo vamos a hacer el 13. ¿Les parece? Sí, perfecto, perfecto.
¿Hay alguien que se le dificulte por algo o se le superponga? No, la verdad que Creo No, que profe, es siempre procesal, penal y sociedades, así que está pautada recursos naturales, pero recursos ya tuvo que cambiar la fecha esta vez por reales que se superponía, así que supongo que la van a volver a cambiar ellos. No creo que haya inconveniente. ¿cuándo tenías recursos naturales? El 1 de diciembre también, pero seguro lo cambian Bueno, ellos, no se preocupe. bueno, cualquier cosa, si es tu único, si sos vos como único caso, vemos, ¿sí? Si ellos no te la cambian, podemos ver, siendo una sola, que le tomamos otro día, ¿sí? Le tomamos virtual, vemos, ¿sí? Bien, gracias. Igual creo que Somos somos varios en varios, realidad, pero sí. me parece que lo van a cambiar ellos, ya le digo, por esto de que reales también lo tuvieron que cambiar y eso lo pasaron una semana y ellos no tienen mucho inconveniente, así que supongo que ellos Sí, se van a... aparte el cronograma estaba pautado con la fecha anterior del parcial, que al final se cambió, así que supongo que van a tener que correrlo porque modificaron ahora el parcial Claro. que iba a ser la semana pasada y fue ahora, así que supongo que harán eso. Bueno, avísenme, cualquier cosa, hagan fuerza para que la cambien ellos y nosotros quedemos con este 1 de diciembre. Bueno, Claro, ya recuperatorio el 13 y ya está, y si no vamos a estar en hacemos la 20 de gestión. diciembre. Sí, tomando mejor, así terminamos vacaciones, antes una también. nos Ya comprometemos a darlo todo, profe. locura. Pero después Sí. lo agarramos a Fred y le decimos. ¿Cómo? Lo agarramos al titular que tiene buena onda y lo tratamos de convencer. ¿Tiene Freddy Méndez? Freddy Méndez, sí. Ah, sí. Bueno, comencemos entonces con la clase, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, ya más o menos las novedades, arreglen eso del cronograma, este enroque de fechas, y yo después en la semana les confirmo lo de la doctora Rotonda, si va a dar el sábado o no va a dar. El que puede ir va, es presencial, y el que obviamente tiene que viajar desde ya que no. Igualmente ese tema, si está la clase, creo debe haber alguna clase grabada del año pasado, el que no puede ir presencial, se la subiremos, ¿sí? Y si ella no va, lo daré yo el lunes que viene, ¿sí? Así que bueno. Estamos acá. Vamos con determinación de la filiación, ¿sí? Cuando vamos a ver ahora, conmigo vamos a ver determinación, por eso dice acá, de la filiación natural. Olvídense de las técnicas de reproducción humana asistida ahora, ¿sí? Olvídense si son 2 mujeres, 2 hombres, ¿sí? Olvídense, ¿por qué? Porque eso tiene otra forma de determinación, ¿sí? Otras reglas, ¿sí? Otros principios que los van a ver el miércoles con Isabel. Acá estamos hablando de filiación natural, ¿sí? Ubiquémonos en ese punto, ¿sí? Vamos a... Bien. De la filiación natural, vamos a ver, determinación de la maternidad, ¿sí? Es decir, cómo se determina que una persona es madre de un hijo, ¿sí? Cómo se determina la paternidad, ¿sí? Que hablamos, ahí esa paternidad puede ser matrimonial o extramatrimonial. Ahora el código, antes decía determinación de la paternidad, el código nuevo dice determinación de la filiación matrimonial y de la filiación extramatrimonial. Y ya no dice paternidad. Si bien estamos dentro de la filiación natural, el código en este momento, es decir, los de la Comisión de los 100 que hicieron la reforma, como que no pusieron lo de paternidad, porque como que lo dejaron abierto a que no sabemos qué puede pasar. Hoy por hoy, la única forma de que 2 personas sean padre y madre, ¿sí? Naturalmente, no por técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Por naturalmente es un padre y una madre, ¿sí? Naturalmente es la única forma. Pero como que no se sabe la ciencia, lo que puede llegar a pasar, dejaron como, le cambiaron, en vez de paternidad, ahora dice filiación. Profe, ¿Sí?
Y, Sí. pero ahora, por ejemplo, con la posibilidad de cambio de sexo, un hombre que cambie a mujer puede tener tranquilamente un hijo con otra Por eso, mujer. por eso han dejado como abierto, como para no tener que andar reformando a cada rato el código. Por eso hablamos de determinación de maternidad y determinación de la filiación matrimonial y extrapatrimonial, que es lo que antes se llamaba la paternidad. ¿Sí? Bien, vamos con la determinación bueno, ¿qué significa determinar la filiación? Implica señalar jurídicamente quién es el padre o madre de una persona. Eso es la determinación, ¿sí? Una cosa es la determinación y otra cosa es la prueba, porque una vez que está determinada, vamos a ver cómo la probamos a esa filiación, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Determinar es decir quién va a ser padre o madre de esta criatura. Los modos de determinación es legal cuando la ley establece cómo se determina, como lo que vamos a ver ahora de determinación de la maternidad, que es la misma ley que dice cómo está determinada esa filiación. Puede ser voluntaria, ¿sí? Cuando no es la ley lo que lo dice, sino cuando se requiere de un acto jurídico familiar, como por ejemplo el reconocimiento de un hijo, es un acto jurídico familiar, ¿sí? Que es voluntario, ¿sí? Entonces, ese acto jurídico familiar es un modo de determinación de la filiación. O judicial, cuando no es voluntariamente y se requiere de una acción de filiación y un juez que emplace en el estado de hijo a través de una acción de reclamación de filiación y un juicio de filiación que lo declara padre o madre de ese hijo. Vamos a ver ahora entonces que la determinación de la maternidad. ¿Qué es lo que nos dice? Leemos el 565 y ahora se los explico. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que nos dice este artículo? Dice que la maternidad en la filiación por naturaleza, volvemos, recuerden que siempre estamos en la filiación, eso lo voy a decir 20 veces, porque si no, yo sé lo que pasa. En el medio me empiezan a preguntar, ¿y pero qué pasa si? No, si es por técnica de reproducción humana asistida, es otra cosa. En la filiación por naturaleza, la paternidad queda determinada por el hecho del parto y la identidad del nacido. Es decir, lo que vamos a probar, acá lo que nos dice la ley, es que probando el parto y probando la identidad de ese hijo que nació, ¿sí? Estamos determinando esa filiación. ¿Cómo se prueba el parto? El parto de la mujer se prueba por la constatación de parto, es decir, cuando una mujer da a luz en un centro de salud, privado, público, se expide una constatación de parto, lo que es que a veces, ojo, porque mucha gente se lo confunde y dice el certificado de nacimiento, ¿sí? Eso no es el certificado de nacimiento, eso es una constatación del parto. Lo que me está dando fe, esa constancia, es de que tal mujer parió una criatura de sexo femenino, masculino, lo que sea. Bueno, ahí debe ser bebé y por ahora seguimos siendo masculino, femenino. Ahora seguramente se va a cambiar no se va a determinar el sexo con toda la movida de la identidad de género y todo eso. Pero hoy por hoy la constatación dice que tal persona dio a luz a un hijo. Y nos dice también el código y la identidad del nacido. Es decir, tenemos que demostrar que ese hijo es hijo de esa mujer. Y para eso se dictó una ley especial, que es la 24540, después se reformó, ¿sí? Donde obliga a que todo chiquito que nazca en algún lugar de salud, ya sea, vuelvo a repetir, público o privado, debe expedirse, lo que debe hacerse es, lo que nos dice la ley que debe hacerse antes de cortar el cordón umbilical,
debe estamparse la huella digital de la madre y la huella plantar del bebé, ¿sí? En esa constatación de parto se le pinta el piecito al bebé y se le te pasa la huella digital, y antes de cortar el cordón debe estamparse ambas cosas en la constatación de parto. En realidad, en la práctica no lo suelen hacer antes de cortar el cordón. Esto fue por una postura de los médicos, que ni bien nace el bebé, se lo tienen que llevar para hacerle, el que no ha tenido chicos por ahí no sabe, pero ni bien nace un bebé, se lo lleva el neonatólogo y le empieza a hacer una prueba que se llama APGAR, ¿sí? Que es como determinadas cosas que le hacen al bebé para, no sé, es algo que te tiene que dar 10, 9, que es como que está bien, ¿sí? Como le mueven los bracitos, las patitas, qué sé yo, las piernitas, no las patitas. Entonces, los médicos dicen que es más importante verificar eso que lo de la huella. La idea de la huella, que sea antes del cordón, es para evitar la sustracción del bebé y que lo cambien por otro, ¿sí? Por eso tiene que ser antes del cordón. Pero en la práctica, generalmente, primero le hacen todas esas pruebas, después te lo traen, te lo ponen acá, te emocionás, llorás, papá, y después viene la enfermera con el rodillito y le hace la huella plantar. Es más, en algunos de mis hijos me lo han hecho, no, ni siquiera el mismo momento del parto, me lo han hecho un ratito antes de que me den el alta. Me pasó a mí particular. Se supone que eso no, ¿sí? Que no es la idea es que haya una certeza de que ese hijo es de esa mujer y no se lo va a cambiar, ¿sí? Entonces tiene que ser en el momento. La huella plantar del bebé y la huella digital de la madre, y eso figura en la constatación de parto. Cuando la mujer no ha dado, eso es cuando ha dado luz en un lugar de salud. Cuando ha dado luz en la casa, lo que se sustituye esto, porque tiene que presentarse, cuando el parto es domiciliario, la mujer con 2 testigos ante el registro civil, ¿sí? Antes que seguimos con la constatación de parto. Eso, lo que vuelvo a decir, eso no es el certificado de nacimiento, ¿sí? Si bien certifica que hubo algo, sí, certifica que hubo un parto, ¿sí? Esa certificación de nacimiento es la que hay que llevarla al registro civil para registrar a ese niño, ¿sí? Cuando el parto ha sido domiciliario, directamente tiene que ir la persona al registro civil con 2 testigos, que el código dice que hayan presenciado el parto. Esto es muy difícil, porque salvo que exista una partera, una comadrona que haya asistido al parto, a veces es difícil porque la mujer por ahí lo ha tenido sola en la casa, ¿sí? Entonces, alcanza y sirve con testigos por lo menos que hayan conocido o sabido que esa mujer estaba embarazada, ¿sí? Esos van directamente al registro civil y esos testigos van a declarar que esa mujer tuvo a ese hijo. Obviamente, esta forma no va a dar la certeza que ese hijo sea de esa mujer, pero es lo más aproximado que se pudo hacer, ¿sí? Esta notificación, esta constatación de parto y esta registración que se hace en el registro civil, para la redundancia, puede ser hecha por la propia madre, por el marido, por un tercero, cualquiera, siempre que vaya con la constatación de parto y esa persona diga, esta mujer tuvo un hijo, queda inscripto a nombre de esa mujer, ¿sí? No hace falta que necesariamente vaya la madre, puede ir la cónyuge, pareja, cualquier persona, los abuelos, ¿sí? Cualquiera puede ir y va a decir que esta persona tuvo ese hijo. En el caso de que sea algún tercero, se le notifica a la madre de que alguien, obviamente, le tienen que avisar, che, mira que acá vino alguien que escribió a un bebé como hijo tuyo, ¿eh? Así que se tiene que ser notificado. Bien. Seguimos. Bien. Estas bandas que se me ponen, los plazos, no veo el título. Los plazos para hacer esa inscripción. Bien, tenemos, esto es en provincia de Buenos Aires, ¿eh? En provincia, nosotros tenemos un sistema
de registros civiles y de capacidad de las personas que es obsoleto, retrógrado, un desastre. Porque aparte tenemos un registro de las personas, que es un registro nacional, que es el que te expide el DNI, el documento, la tarjetita, y tenemos registros provinciales, que son los que toman las inscripciones. Así que es todo una ensalada, donde los registros provinciales es todo atracción a sangre, tenés la señora que va escribiendo de puño y letra, todo. Tenemos después registros de las personas nacionales que te hacen todo digital en un ratito el DNI, pero parece dos mundos diferentes. Y eso repercute en el derecho a la identidad directamente de las personas, porque hace que todo se complique. Fíjense, en provincia de Buenos Aires, desde que un niño nace hasta el mes de vida, 30 días, ¿sí? Directamente con la constatación de parto voy al registro civil y anoto al niño. La madre o cualquier persona que va con la constatación de parto en el plazo de un mes va y lo inscribe, ¿sí? Va a salir inscripto. La tarjetita no te va a llegar hasta después de unos días. ¿Por qué? Porque la tarjetita la hace otro registro que es nacional. Usted debería ir en el momento con todo. No. Tenés 30 días para ir a inscribirte. Si te pasó el mes, por lo que sea que se le pasa a mucha gente ese mes, tenés que, podés hacer la inscripción al registro, pero primero tenés que ir ante el registro civil, que te van a dar una planilla. Esa planilla la tenés que llevar al Ministerio Público Tutelar, que hoy por hoy se hacen las asesorías de incapaces. Antes se hacían lo hacían las fiscalías, hoy, hace muchos años, lo hacen las asesorías de incapaces. Ese papelito lo único que hace la asesoría es sellar, firmarlo y sellarlo, y te lo devuelve, ¿sí? Pero eso son 24 horas, por ahí, depende de la hora que vayas. Capaz que si vas tempranito, te lo hacen a la mañana, y para última hora, a las 2 de la tarde, lo podés ir a buscar. Pero si fuiste un poquito más tarde, va a ser al otro día, ¿sí? Tenés que ir a buscar ese papelito y volverlo a llevar al registro civil, y ahí te inscriben, ¿sí? Entonces, fíjense, es ir hasta el registro civil. Fíjense para la gente en situaciones de escasos recursos, ¿sí? Cuando hablamos de las vulnerabilidades, es un colectivo hasta el registro civil para que le den la planilla. El registro civil no está al lado de las asesorías. El registro está en Independencia, o en el puerto, o en Batán, y tengo que irme hasta la asesoría, que son por acá por Güemes. Colectivo hasta la asesoría para que me firmen el papel. De ahí vuelta otra vez al registro, ¿sí? Imagínense si me hacen ir al día siguiente. Así que fíjense todo lo complicado que es. Y si pasaron 13 años y ese niño, porque no tenía plata para el colectivo y no lo hice, y por millones de causas que hay que la gente no inscribe, porque por ahí a ustedes les parece increíble que alguien no esté inscripto, y sí, hay infinidad de casos de chicos que no están inscriptos, ¿sí? Y las políticas públicas y la prioridad de la infancia que tenemos en todas las leyes, la convención y todo lo que quiera, donde está, porque hay un montón de chicos sin inscribir, y pasan años, ¿sí? Hasta los 13 años puede hacerse de esta forma, administrativa, yendo a las asesorías, firmando el papelito, tal. Pero a partir de los 13 años, la inscripción necesariamente debe ser judicial. Entonces, hay que iniciar un proceso judicial ante el juez de familia, que se llama inscripción de nacimiento fuera de término, ¿sí? Pero es un juicio, ¿sí? Un proceso que tengo que iniciar ante el juez de familia, ¿sí? Para inscribir a ese chico. Terrible, porque es un acto administrativo que no tiene por qué ser necesario un proceso judicial. Y menos si tenemos constatación de parto. Ponele que si no hay constatación de parto y hay que verificar con una pericia médica, ver la edad presunta de la persona, porque no sabe dónde nació, porque también suele pasar. Gente que no sabe dónde se ha criado. Yo me acuerdo, tuve un caso de una persona grande que se había criado en calle, desde chiquitos, desde que él tenía memoria, tenía 5 años y vivía en la calle en Buenos Aires.
no sabe quiénes fueron sus padres, no sabe dónde nació, ¿sí? Entonces, ese tipo de casos podríamos pensar que igualmente tampoco sería necesario si contamos con una oficina que le hagan una pericia médica y con esa pericia médica la acompaño, ¿sí? Y ya el registro mismo podría aceptar la inscripción. Pero pongámosle que la ley para dar certeza quisiese un proceso judicial. Pero el que tiene constatación de parto, ¿por qué? Es terrible, eso es absolutamente engorroso y violación del derecho a la identidad de tener que iniciar el proceso judicial, porque aparte la gente los inicia y no los continúa, porque para iniciar ese proceso judicial tenés que pedir al registro civil un certificado negativo, es decir, un certificado que diga que esa persona no fue inscrita nunca, hasta que llegue el certificado negativo. Después, si no tenés recurso y lo haces en defensoría, tenés que presentar 3 testigos que para acreditar el beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? Por más que tengas constatación de parto, pero los testigos son no para la identidad, sino para el beneficio de litigar sin gastos. ¿Sí? Entonces, todo eso implica para la gente mucho trastorno y mucha complicación y siguen chicos sin inscribirse. Profe, le hago una pregunta. Sí. Perdón que le interrumpí. En el caso de cuando se inscribe después del mes y hasta los 13 años, ¿también se puede por la madre o su cónyuge o un tercero? Sí. Bien, Sí, eso no sí. me había quedado claro. La constatación de parto va a un Bien. tercero y dice, este es hijo de tal persona. Perfecto. Muchas gracias. Que tuvo el parto. Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense lo engorroso que es. Bueno, esto es lo que tenemos actualmente. Esto tenemos actualmente. Yo ahora me estoy mirando que miro para abajo porque los veo a ustedes abajo. Pero si pongo las caritas arriba para mirarlos más a la... no veo, me tapa todo el power. Acá dice, bueno, esto ya se los dije, no debe confundirse la determinación con la prueba de la filiación. Acá estamos determinando que este niño es hijo de tal madre, ¿sí? La prueba de la filiación tiene que ver cuando voy a necesitar probar para realizar determinado acto, ya sea administrativo o judicial, probar que existe esa filiación, entonces ahí sí es el certificado de nacimiento o partida de nacimiento que me va a expedir el registro. El registro expide certificados y partidas. Si la partida es el acta de nacimiento donde dice que tal niño es hijo de tal persona y de tal persona, dice tomo y dice acta, tomo, folio, ¿sí? En cambio, el certificado de nacimiento no dice acta, tomo y folio y no dice hijos de quiénes son. Dice que tal persona nació tal día. Eso es certificado. Ese te sirve para muy poquitas cosas. El que te sirve, el que tiene más importancia es el acta de nacimiento, el que dice tomo, folio, ¿sí? Ese es acta o partida de nacimiento, es ese. Bueno, a veces uno se confunde, inicia un juicio y le dice a la gente, tráeme, y te entregan el certificado de nacimiento, lo presentás y el juez te dice no. Previamente, acompáñese acta de nacimiento. Entonces, se los aclaro para facilitarles a ustedes, cuando la gente le trae toda la documentación, corroboren que sea acta de nacimiento y no solo el certificado. Bien, ¿estamos? ¿Me siguieron hasta ahí con determinación de la maternidad? Entonces, Sí. ¿cómo esta pregunta de examen siempre, porque es lo más fácil, cómo se determina la maternidad? Con la certificación del parto, la constatación de parto y de identidad del nacido, y me explican todo esto que vengo explicando yo. Pasamos ahora a la determinación de la paternidad. Bien, determinación de la paternidad o filiación matrimonial. ¿En qué consiste? En señalar jurídicamente a alguien como padre, ¿sí? Acá dice padre y o madre, pero es padre de una persona cuando se trata de un matrimonio, ¿sí? En este caso, cuando se trata de personas que están casadas,
cuando se presume que es hijo del cónyuge, ¿sí? Acá vamos a presumir, la ley va a establecer presunciones de que es hijo, ese niño nacido es hijo de ese cónyuge. Lo fundamental acá es la fecha del parto y la fecha del acta de celebración del matrimonio, ¿sí? Y todo esto salvo prueba en contrario. Como vamos a hablar de prueba de presunciones, estas presunciones son iure tantum, ¿sí? Son aquellas presunciones legales, porque surgen de la ley, pero que admiten prueba en contrario, ¿sí? Por eso son presunciones iure tantum. ¿Qué es lo que nos dice el artículo? ¿Sí? A ver, esperen que voy a correr el cartelito, lo voy a poner acá abajo. El 566 nos está hablando de la presunción de paternidad matrimonial. Entonces, excepto prueba en contrario, ¿sí? Excepto se puede desvirtuarse, así como dijo Toussaint, todo puede fallar, excepto prueba en contrario, se presumen hijos del cónyuge los nacidos desde la celebración del matrimonio hasta los 300 días posteriores a la disolución, ¿sí? Entonces, si una persona se casa y el hijo nace desde la celebración del matrimonio hasta los 300 días posteriores a la disolución, se presumen que es hijo de el marido, ¿sí? ¿Por qué 300 días? Porque es el plazo máximo que podría durar un embarazo. Es decir, la persona se casa, luego se divorcia, se declara nulo, se separa de hecho, fallece, ¿sí? Y el hijo nace con posterioridad, este plazo se extiende hasta 300 días, que es el plazo máximo de duración podría llegar a durar ese embarazo, porque puede ser que se divorciaron, pero quisieron hacer la despedida. Entonces ese hijo es del matrimonio, ¿sí? Entonces, presunción legal, desde el matrimonio hasta 300 días posteriores a la disolución, se presumen que él es hijo del cónyuge. Puede pasar que después cuando veamos acciones, la parte general, pero por ahí hubo una infidelidad, bueno, ahí voy a tener que desvirtuar con otras pruebas, por eso dice excepto prueba en contrario. Ya vamos a ver cuando veamos acciones de filiación cómo quiebro esta presunción. Voy a poder quebrarla probando que hubo una infidelidad, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Seguimos? ¿Me siguieron hasta ahí? ¿Qué pasa Sí, perfecto. cuando hay matrimonios sucesivos? ¿Sí? Porque puede pasar que se disuelva ¿dónde estoy la flechita? Se me fue. Acá. Se disuelva este matrimonio y se casó con otro. Acá. Se casó acá. ¿Y ese hijo de quién es? Bueno, esto es lo que veníamos diciendo, la presunción de filiación de un niño que nace dentro de un matrimonio recae sobre el cónyuge de su madre, salvo se pruebe lo contrario. Es decir, sin necesidad de reconocimiento expreso previo, por ello lo cónyuge de la madre, la norma surgir la presunción si dan los requisitos. Existencia del matrimonio, que el nacimiento se haya producido hasta los 300 días posteriores a alguno de los supuestos de disolución, e inexistencia de prueba en contra. Supuesto, perdón, antes de ir a matrimonios sucesivos, con el tema de la separación de hecho. La separación de hecho de los cónyuges implica el cese de la cohabitación. ¿Por qué está incluida la separación de hecho? ¿Sí? Porque esta presunción la tenemos desde antes de la última reforma, pero no estaba incluida la separación de hecho. Ahora se incluyó. ¿Por qué? Porque se supone que con la separación de hecho cesa la cohabitación. Entonces, si el niño nace después de los 365 días, ya no es del cese de la cohabitación, ya no se va a considerar esa presunción. Si nace dentro de los 300 días, sí. Pero si nace con posterioridad a los 360 días,
del cese de la cohabitación, fíjense que acá no tenemos una sentencia de divorcio o una sentencia de nulidad o un hecho de la muerte, ¿sí? Que es una fecha fija, una fecha comprobable. Acá el cese de la cohabitación, y qué sé yo cuando cesaron de cohabitar, ¿sí? Entonces es más difícil de probar. Entonces, si acá se calcula más o menos alguna de las partes, prueba que cesó la cohabitación, pero el otro no está tan seguro, pero si ambos están de acuerdo, aunque hayan pasado 500 días, si ambos están de acuerdo que el hijo es de ambos, ¿sí? Con el consentimiento de ambos, ese hijo se puede inscribir como hijo extramatrimonial, perdón, como hijo matrimonial, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien hace 2 años que nosotros nos separamos, pero este nene que tiene 1 año es hijo nuestro. Entonces hay acuerdo de los dos, se inscribe como hijo matrimonial, ¿sí? Aunque estén separados de hecho, ¿sí? Si están divorciados, hay declarado nulo el matrimonio, no, ahí pasa a ser un hijo de ambos, pero extramatrimonial, ¿sí? En este caso de que si se cesó la cohabitación, sí va a ser carácter de hijo matrimonial. Bien. Ahora sí vamos al supuesto de matrimonios sucesivos. Acá tenemos el artículo, ahora lo explico con el gráfico. Vayan leyéndolo mientras yo tomo agua. Bien. Profe, igual tengo una consulta antes que siga. Esta excepción que dijo que los progenitores pueden inscribirlo igual como hijo matrimonial, ¿para qué serviría? ¿Para qué serviría? Porque Claro, ¿qué cambiaría? O sea, ¿qué fin tiene de no, inscribirlo entre como los hijo matrimonial? efectos nada, es solamente para la diferencia entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales es para el ejercicio de acciones, ¿sí? En cuanto a los efectos no hay ninguna diferencia, ¿sí? Porque el derecho hereditario tienen todos por igual, si hijo matrimonial o extramatrimonial es igual. La diferencia está para si tenés que iniciar acciones de impugnación de paternidad o maternidad, o acciones de reclamación, bueno, reclamación no porque va a estar reconocido, pero sí acciones de impugnación, es diferente la legitimación si es matrimonial o extramatrimonial, o el tipo de acción, ¿sí? Si es hijo matrimonial, la acción de impugnación es la acción de impugnación rigurosa, en cambio si el hijo es extramatrimonial, es la acción de impugnación de la paternidad extramatrimonial, que tiene diferentes consecuencias, ¿sí? Pero es para el ejercicio de acciones. Ok, perfecto, gracias. Vamos a ver la semana que viene. Profe, otra pregunta. ¿La carga de la prueba, digamos, de la determinación de la filiación o de la paternidad le corresponde a quien alega, digamos, dicha Ahí vamos a los filiación? principios, sí, pero ahora viste que se ha flexibilizado la doctrina procesal Claro. moderna, flexibilizó los medios probatorios y el principio de procesal común, de civil y comercial, que al que alega un hecho le incumbe la carga de probarlo, en materia de familia cede. Por eso cuando hablábamos de los principios procesales, ¿se acuerdan que hablábamos de la flexibilidad probatoria? Es decir, que a todos tengan la posibilidad de probar, que el proceso es la búsqueda de la verdad, entonces todos tienen que tratar, se va a admitir la prueba ya sea de cualquiera de las partes, ¿sí? Depende quién es qué es lo que se reclama y si el otro se allana o no, también, ¿sí? Va a determinarse porque puede ser que uno pruebe que al momento quien está impugnando esa paternidad, supongamos el marido que dice, bueno, acá hay una presunción de que es hijo mío, pero yo sé que no es hijo mío porque mi cónyuge tuvo relaciones extramatrimoniales, entonces va a interponer
una prueba que se llama una excepción, en realidad es que se llama exceptio plurium concubentium, sí, así en latín, ya la van a ver la semana que viene, que es una excepción que se impone decir, bueno, esta mujer se presume que es hijo mío, pero tuvo convivencia con varias personas diferentes, ¿sí? Entonces, eso sería una prueba. O va a probar que la convivencia de esa cónyuge con otro, con un tercero, y lo puede probar, ¿sí? Entonces, ahí esa presunción queda quebrada, ¿sí? Porque va Claro, a pero probar, la prueba más común es la prueba genética, o sea, no basta la prueba de la lo vas a ver la infidelidad. semana que viene, sí, pero jajaja, todo bien, pero si se te niegan a hacer la prueba genética, ¿qué haces? Se te perdés el juicio, ¿sí? Vamos a ver, no nos adelantemos porque eso es tema de la clase que viene, vamos a ver si perdemos, si alcanza solo con la prueba genética o no, vamos a ver que hay diferentes posturas, ¿sí? Porque si vos solamente decís la prueba genética te da certeza, pero el demandado se te niega a hacer la prueba genética, te quedas sin nada si no aportaste otra prueba. Vamos a ver qué ha dicho la ley ahora, qué dice la jurisprudencia, eso lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Bien, vamos al supuesto de matrimonios sucesivos entonces. Se aplica cuando el niño nace dentro de los 300 días de la disolución o anulación del primer matrimonio, pero se contrajo uno nuevo, ¿ven? Y es necesario determinar con cuál de los cónyuges se establece un vínculo filial. A ver, ¿de cuál de los dos padres es este hijo? Entonces el código nos dice que si el niño nace desde el primer matrimonio, ¿sí? La presunción que teníamos siempre era desde el primer matrimonio hasta los 300 días de disolución de ese primer matrimonio. Pero resulta que dentro de esos 300 días de la disolución, se casó de nuevo. Entonces, ¿ese hijo de quién es? Y acá la solución que da el código es, va a ser hijo del primer matrimonio si nace antes de los 300 días, pero dentro de los 180 días de celebración del segundo matrimonio, es hijo del primer matrimonio. Y si nace después de los 180 días de ese segundo matrimonio en adelante, por eso me extiendo, porque no importa estos 300, va a ser hijo del segundo. ¿Se entiende? Es decir, es hijo del primer matrimonio si nace hasta acá, ¿sí? Se produjo la disolución, se divorciaron o falleció, ¿sí? Pero el niño, se casó de nuevo y el niño nació acá. Y puede ser que sea hijo de uno, puede ser que sea, capaz que con este estuvo ya desde antes de casar, pero bueno, tendremos que desvirtuar por prueba en contrario, ¿sí? La presunción legal es estos plazos, ¿sí? Son estos plazos que nos fija la ley. Como digo, puede fallar, para eso voy a tener que probar, ¿sí? ¿Quién me preguntaba algo? Yo, Josefina. Perdón que me haya interrumpido. Entonces, básicamente se contaría desde el comienzo del segundo matrimonio, esos 180 días. Claro, por eso hice la flechita acá roja. Son 180 días desde que se celebró el segundo. Si nace aquí, es hijo, por más que ya esté casado con otro, se presume hijo del primero. Bien, gracias. Se supone que en 180 días no van a ser una persona viva. Si voy a pensar que era 180 son 6 meses más o menos, profe, o sea que no daría no escucho nada. 180 días serían 6 meses más o menos, entonces no daría para un feto con vida, ¿no? Claro, exactamente. Vieron que demasiado prematuro podría ser, es una situación medio extraña. Y medio y que han sobrevivido, pero bueno, tendría que probarse. Bien. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Sí.
Si pasan 180 días entre un matrimonio, digamos, entre el primer matrimonio y el segundo, no aplicaría esta presunción. ¿Cómo? Si pasan 180 días entre el primer matrimonio y el segundo matrimonio. Pará, por eso, lo dijiste, decilo correctamente. Si pasan, ¿cómo? No puede pasar 180 días desde el primer matrimonio y el segundo, no. ¿Y la disolución dónde está? Claro, entre la disolución del primer matrimonio y la celebración del segundo matrimonio, sería la pregunta. Sí. Ahí no aplicaría los 180 días desde la celebración del segundo matrimonio. No importa cuándo se haya casado acá. No importa, puede, a ver, si se casó después de los 300 días, ahí no tenemos ningún problema, porque sabemos que ya estaba pasada la presunción de ser hijo del primero. Si se casó después de los 380 días, ahí no tenemos problema. El problema es acá, no importa si se casó al día siguiente del divorcio o en el día 299. Lo que es importante acá son estos 180 días. Va a ser importante porque si se casó en el día 298, obviamente enseguida se me terminan los 300 y va a ser hijo del segundo, ¿sí? Si se casó acá al día siguiente de que se divorció, ¿sí? Tenemos que esperar los 180 días, ¿sí? No importa el momento en que se celebró el segundo. Acá los 180 días son desde la celebración. ¿Sí? Perfecto, gracias. Y de acuerdo a la separación de hecho, si hay una nueva cohabitación, por ejemplo, que se presume. Y ahí va a ser todo vamos a tener que probar de otra forma, porque hay que saber, cuando hay separación de hecho, cuando hay convivencia, capaz que no se había disuelto ese matrimonio, pero ya había convivencia con esta segunda pareja antes de ser disuelto. Puede haber pasado también. Entonces ahí no vamos a ir a fundamentar nuestra acción por las presunciones, vamos a ir a fundamentar por las pruebas que hay de las acciones de filiación, que vamos a ver que hay muchas pruebas, que no solo el ADN. Tenemos la convivencia, la posesión de estados, hay cualquier otro tipo de prueba común, de informe, fotos, de todo. Bien. Vamos a filiación extramatrimonial. Acá estamos las presunciones de la filiación matrimonial, ahora vamos a ir a la determinación de la filiación extramatrimonial. La diferencia entre una y otra, bueno, acá están los artículos, es que en la filiación matrimonial la determinación es, como dijimos hoy, por la inscripción en el registro civil, ya sea va la persona con la constatación de parto, y si hay matrimonio, si están casados, va con la libreta de matrimonio y ya se presume que es hijo del cónyuge. Es decir, no es necesario que vayan los dos. Esto a veces uno mucho con la gente dice, pero tenemos, y no, porque mi marido estaba trabajando justo en el sur cuando nació el nene y no pudo ir, entonces lo escribía a nombre mío. ¿Ustedes estaban casados? Sí, entonces no hace falta que vaya el marido. Vas con la libreta con el certificado de matrimonio, libreta de familia, según lo que tengan, y queda inscripto como hijo del cónyuge también, ¿sí? Porque está esta presunción legal. Entonces, con la inscripción del nacimiento en el registro civil o una sentencia judicial en un juicio de filiación, queda determinada la filiación matrimonial. En cambio, la extramatrimonial va a estar determinada por el reconocimiento, que ahora vamos a ver qué es, o por la sentencia judicial. Acá ya no hay presunción, ¿sí? No hay presunción de convivencia, no hay. Tengo que hacer un acto jurídico para demostrar que ese hijo es mío, que es el reconocimiento. Bueno, después esto tenemos lo de técnicas de reproducción humana asistida, que no va hoy, que lo va a dar Isabel, y que nos dice acá abajo, la diferencia entre la determinación de la filiación matrimonial y extramatrimonial, bueno, lo que acabo de decir, está dada por el acto jurídico del reconocimiento, que en la filiación extramatrimonial no tenemos las presunciones. ¿Y qué es este reconocimiento? Es un acto jurídico familiar,
cuyo objetivo es emplazar a una persona en el estado de hijo, ¿sí? Tiene caracteres declarativos, es decir, desde que se realiza, se retrotraen los efectos hasta el momento del nacimiento, es decir, no se considera padre o que existe ese estado de familia, esa afiliación, desde el día del reconocimiento, sino que el efecto se retrotrae hasta el momento del nacimiento, por eso es declarativo. Es formal, ¿sí? Es lícito, un acto lícito, es individual, ¿sí? Es unilateral, es puro y simple, no está sujeto. Yo lo reconozco por un plazo, ¿sí? Lo reconozco por 6 meses hasta que me tarde en llegar el turno para hacerme el ADN. Después, si resulta que no soy hijo, ese reconocimiento cae. No puede estar sujeto a ningún tipo de modalidad o condición. Es puro y simple, ¿sí? Es voluntario y es irrevocable. Una vez que lo realicé, lo realicé. Es decir, a veces pasa que la gente dice, si yo le puse mi apellido, en realidad era hijo de mi pareja, pero yo lo quiero como un hijo, y fui y le puse el apellido. Bueno, mire, señor, pero ahora yo me separé, y no, en realidad yo sabía que no era hijo mío, pero le puse el apellido. Bueno, mire, lo que usted está haciendo es ilícito, ¿sí? Porque es una sustitución de estado civil. La gente, cuando dice así que es delito, se le abren los ojos así de grande, y dice, pero yo lo hice. Por eso se llama reconocimiento complaciente, porque la gente generalmente no lo hace de mala fe, ¿sí? Con la intención de cometer un delito, sino lo hace de buena fe, ¿sí? Creyendo que por una cuestión de honor de la madre, darle el apellido de esta persona que está conviviendo, pero que no es el hijo, le dan el apellido, ¿sí? Y después dice, bueno, pero se lo quiero sacar. No. Una vez que uno revocó, la única posibilidad que tiene es iniciar una acción de filiación, una acción de impugnación, ¿sí? Pero no voluntariamente, como forma administrativa, de ir al registro y decir, bueno, ahora quiero revocar este reconocimiento. No, es irrevocable. Una vez que se realiza, ya es hijo de esa persona. Sí, el registro civil debe notificarle a la madre y al hijo, obviamente, si tiene edad y grado de madurez suficiente, que tal persona efectuó un reconocimiento. En este caso, sí, acá no puede ser hecho por un tercero, necesaria debe realizarlo el padre, ¿sí? Ahí no puede venir un tercero, porque una cosa es inscribir con la constatación de parto, ¿sí? Que es un instrumento público que da fe de que esa mujer tuvo el parto, y otra cosa es decir, yo sé que mi hermano tuvo un hijo, entonces quiero que mi hermano que venga tu hermano y efectúe el reconocimiento en forma personal. No podés vos decir, sí, yo soy el tío, ¿sí? O a veces pasa la abuela, pero es mi nieto, pero tiene que ir su hijo a reconocer. Ay, pero él trabaja y no puede. Bueno, lo lamento, que pida el día, pero no puede ir usted a decir, mi hijo tuvo un hijo, pero si yo soy la abuela y sabemos todos que sí, porque es igualito. No, tiene que ir personalmente. Para reconocer un adolescente que quiera reconocer hijos, tiene que ser mayor de 13 años, ¿sí? Dice el código, el que no tiene edad y grado de madurez suficiente no puede reconocer hijos, y estos mayores de 13 años deben ir no es necesario que vayan con autorización de los padres, por aplicación de ¿qué principio? Autonomía progresiva. Bien. Acá tenemos otro ejemplo de aplicación del principio de autonomía progresiva, ¿sí? No necesita ir con la autorización de los padres, ¿sí? Para reconocer un hijo. El que es declarado judicialmente incapaz, sí necesita la autorización del juez, ¿sí? El que tiene declarado una incapacidad sí necesita la autorización del juez para el reconocimiento del hijo. ¿Qué nos dice acá? Legitimación pasiva. Toda persona obviamente tiene que tener una diferencia de edad biológica que sea razonable. Una persona
30 años no puede ir a reconocer un hijo de 15, obviamente. Bueno, de 15, pues de 30 a 15 sí, pero de 25 no podría ir a reconocer un hijo de 20, ¿sí? Tiene que tener una diferencia de edad. No tener otra filiación establecida. Y ojo al piojo acá. ¿Por qué? Porque acá tenemos el artículo 558, que esto lo van a trabajar ustedes con Gustavo el viernes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 558 establece el principio de doble vínculo filial, es decir, nadie puede tener más de 2 filiaciones, ¿sí? Tiene que tener un padre o una madre, no puede tener 2 padres, ¿sí? Primero tengo que impugnar una filiación para luego efectuar el reconocimiento por este principio de doble vínculo filial. Pero, ustedes van a ver todos los casos que en realidad en el país hay, no son tantos, son 11 casos que tenemos de 11 casos jurisprudenciales que se ha hecho lugar a la triple filiación, ¿sí? A casos donde se ha resuelto que un niño o niña pueda tener más de 2 filiaciones, ¿sí? Ustedes, acá igual en la última filmina tengo uno de los fallos, ¿sí? Pero después ustedes van a ver diferentes supuestos, porque puede haber esa triple filiación de forma natural, puede ser por técnicas de reproducción humana asistida, por adopción, también diferentes supuestos de triple filiación, ¿sí? Así que ojo acá con el 558 porque se ha declarado la inconstitucionalidad de ese artículo, que está criticada también, esa declaración de inconstitucionalidad. Muchos dicen que lo que debería haberse dictado es la inaplicabilidad del 558 para ese caso específico, pero no la inconstitucionalidad, ¿sí? En la última filmina van a ver que el caso que les puse de triple filiación tiene un comentario que es favorable, porque ese fallo tuvo características especiales, porque es un fallo donde la jueza le habla a la niña, ¿sí? Hay unos párrafos de la sentencia donde le explica a la niña en lenguaje claro, ¿sí? Qué es lo que ha resuelto. Por eso fue muy comentado y salió en la tele y en todos los medios. Hay un comentario a ese fallo que es favorable y después hay una crítica a ese fallo, que yo les pido que la lean porque está muy buena, porque ahí fundamenta por qué no la inconstitucionalidad de ese artículo y sí debería haberse dictado la inaplicabilidad para el caso concreto. Me parece, a mí me parece, esa postura me parece la más adecuada. Bien, después tenemos la posibilidad del reconocimiento del hijo ya fallecido, el artículo 573, en este caso, un hijo que falleció, reconocerlo con posterioridad. En este caso puede hacerse, pero el que reconoce no va a tener derecho hereditario sobre ese niño, que reconoció con posterioridad, salvo que se pruebe que hubo posesión de Estado, es decir, siempre lo traté como un hijo, siempre, no estaba viviendo con él, o qué sé yo, porque estábamos separados, vivía con la madre, yo si bien nunca le puse el apellido, pero lo traté como un hijo, todo el mundo sabe que es mi hijo, ahí falleció y lo reconozco con posterioridad, ¿sí? Puedo hacerlo. No va a tener derecho hereditario. ¿Sí? Hubo posesión de Estado, sí, pero va a ser prueba y va a depender qué me van a decir el resto de los herederos, si me van a controvertir eso o no, y va a haber que probar todo. El reconocimiento del hijo por nacer, ¿sí? En este caso, aun cuando un niño no haya nacido, puede efectuarse como es un reconocimiento preventivo, ¿sí? Pero está condicionado a que la persona nazca con vida, ¿sí? Puedo decir, yo sé que estoy con una enfermedad terminal, que me queda un mes de vida y la mujer está con un embarazo de 3 meses, con lo cual el niño indefectiblemente va a nacer después que yo fallezca, puedo ir y hacer un reconocimiento, ¿sí? De ese hijo por nacer
y está sujeto a una condición suspensiva, que es que el niño nazca con vida. Las formas, cómo se efectúa ese reconocimiento. Ese reconocimiento puede hacerse directamente de forma administrativa ante el registro civil, si voy al registro civil de acá, de la calle Independencia, el de Batán, el del puerto, y digo, yo vengo a reconocer a tal niño que nació en tal fecha, ¿sí? Si ya estaba, puede ser que ya estaba inscripto, o si no estaba inscripto, voy con la constatación de parto, ¿sí? Si ya estaba inscripto, le digo el nombre, el número de documento, qué fecha nació, y ya está. Eso es una de las formas administrativas. O puede ser realizada mediante un instrumento público o privado debidamente reconocido. Para eso tiene que tener firma y fecha cierta el instrumento privado. Es decir, puede ser en un acta judicial, donde en un proceso yo declaro, ¿sí?, y hago constar en ese acta judicial que ese niño, que reconozco a tal niño. Me va a faltar el instrumento, ¿sí? Acá, ojo, porque acá tenemos que identificar lo que estudié, posesión de Estado, título de Estado. Acá va a estar el reconocimiento expreso, ¿sí? Pero me va a faltar el instrumento. Es decir, ese instrumento público voy a tener que llevarlo al registro civil para que me hagan la partida de nacimiento, ¿sí? Lo mismo en las disposiciones de actos de voluntad, es decir, en un testamento. ¿Puede en un testamento reconocer a un hijo? Sí, va a estar determinado el reconocimiento, es decir, va a estar el acto de reconocimiento expreso, pero eso, para que tenga validez y sirva como prueba, necesito la formalidad, y la formalidad es en el registro civil. Voy a ir con ese testamento y voy a inscribirlo en el registro civil, diciendo que esa persona, en un acto de última voluntad, reconoció a tal hijo. Entonces, esas son las diferentes formas de reconocimiento, ¿sí? No se queden con que solamente ir a inscribir al registro civil. Puede hacerse por instrumento público o privado, inclusive por testamento. ¿Estamos? Bien. Y acá, bueno, la última filmina es este fallo que les decía, de Tucumán, de triple filiación. Acá, en estos comentarios, habla bien del fallo y en este lo critican. Les puse consideraciones para reflexionar. Igualmente, este fallo seguramente se los va a dar el viernes Gustavo para trabajarlo, ¿sí? Pues ya el cuatrimestre pasado trabajó solo con este fallo, ahora les va a dar más fallos, porque les va a dar también fallos del caso casos de adopción, ¿sí? Donde ha habido casos de un niño reconocido por un padre, estaba reconocido por un padre, no me acuerdo ahora bien, él estaba por un padre adoptivo, estaba ya en adopción, y luego un padre que reconoció con posterioridad, ¿sí? Y ese hijo manifiesta, se lo escucha, y que ese niño quería tener a los dos papás. Él sabía que tenía su papá biológico, que no se había enterado de su nacimiento, se enteró con posterioridad, y el niño ya estaba adoptado, entonces tenía un padre adoptivo. Entonces el niño quiere ser hijo de ambos, mantener ese vínculo, así que tiene una filiación materna, filiación de un padre de familia por adopción y un padre biológico. Él hizo lugar. Después otro caso, en este de Juli, este es de filiación natural, este que está en la filmina, ¿sí? Donde también se inicia una acción, el padre biológico inicia una acción de impugnación contra el padre reconociente, ¿sí? Y el padre reconociente se allana, reconoce que la filiación biológica era del otro, pero quiere seguir siendo padre, y la nena dice que ella quiere tener a sus dos papás. Entonces ahí tenemos el otro caso de triple filiación. Después hay otros, hay uno de Mar del Plata, por técnicas de reproducción humana asistida, ¿sí? Donde una pareja que se insemina eran dos amigos que
tienen una amiga en común, una amiga mujer, entonces se insemina esta amiga mujer con semen de uno de ellos, y ese niño, ellos piden la triple filiación, que sea hijo de los tres, ¿sí? Ese por técnicas de reproducción humana asistida. Así que bueno, eso lo van a trabajar entonces el viernes con Gustavo, ¿sí? Pero sepan que no está regulada la triple filiación, el artículo es contundente, con lo cual lo que se ha dictaminado en estos casos son o inconstitucionalidad del artículo o inaplicabilidad. Para mí es la inaplicabilidad es la que corresponde. Bueno, hemos finalizado por hoy la clase. Tienen entonces con Isabel el miércoles, para el que llegó más tarde, el miércoles va a dar la doctora Sinagra determinación en técnicas de reproducción humana asistida. Y el viernes Gustavo con los fallos. Y nos vemos después. Yo les aviso qué hacemos el lunes, ¿sí? Porque todo depende de si la titular quiere dar la clase ya el sábado o no, ¿sí? Buenísimo, profe, gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Muchas gracias. Adiós, profe, gracias. Adiós. Adiós, chau, chau.